Bueno, en vista de la interrupción del servicio eléctrico, el Metro de Caracas ha divulgado un tweet donde anuncia pues la suspensión del servicio en la línea 1, 2 y 3. Pues, si lo podemos ponchar en algún momento lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Lo tenemos ya aquí? Vamos a ver si lo podemos ver. Aquí está. Atención, Univ28, se le informa a nuestros usuarios y usuarios que motivado a falla eléctrica no prestan servicio comercial las líneas 1, 2 y 3 del Metro de Caracas. Dale RT, Metro de Caracas. Bueno, en la misma situación que estamos viviendo. Bueno, Luis Vicente. Sí, bueno, se acerca la confrontación, se acerca un escenario de negociación, podemos ir a un escenario estático en el cual eso que llaman una calma chicha se imponga. Sí, bueno, yo diría que este último escenario que tú acabas de plantear es el más improbable. Yo creo que hay una fuerza ya que hace irreversible las presiones hacia el cambio. Yo creo que ya no hay forma de mantener el status quo en Venezuela por mucho tiempo. Ahora, cambio no significa lo que la gente tiene en la mente, como las películas de Hollywood, que bueno, todo se desarrolla en 2 horas y al final, el final es feliz. Es decir, no, cambio significa muchas cosas que pueden ser positivas y que te pueden llevar a la solución del problema, o que pueden ser muy negativas y que te pueden llevar al final del hueco, donde además eventualmente pudieras estar muy difícil salir de él. O sea, la gente piensa que cuando tú estás provocando este choque de trenes, porque he descrito entonces que en el pasado, cuando la oposición trataba de buscar soluciones a su problema, era una bicicleta, sí, con líderes más debilitados, con partidos complicados, con un gobierno que tenía muchos recursos, o sea, era el tren contra la bicicleta. Y cuando se sentaba a negociar la bicicleta con el tren, lo más probable es que el tren te aplastara, se burlara de ti, como en efecto ocurrió. Pero hoy ya no hay una bicicleta. Tienes el gobierno controlando territorio, controlando Fuerza Armada, controlando recursos, y una oposición con liderazgo, articulación, una mayoría de más de 80% de la población, pero sobre todo el respaldo de una parte importante de la comunidad internacional, incluyendo un compromiso activo de nada más y nada menos que Estados Unidos. Entonces, ese proceso es una cosa completamente distinta a la que nosotros habíamos vivido. Entonces, cuando alguien te dice, no vamos a repetir los errores, es que no va a repetir nada, porque aquí no estamos repitiendo la escena. O sea, la escena que tú tienes en tu cabeza era un tren contra una bicicleta y ahora tienes 2 trenes. Si tú te mantienes en la estrategia de acercar esos 2 trenes a toda velocidad y tú no logras controlar eso antes de un choque, entonces tú vas a tener un escenario que es un escenario de choque de trenes, y ese choque de trenes puede destruir ambos trenes. ¿Ese es el escenario más probable para ti? No, yo digo que en la práctica, en política, tú nunca sabes cuándo se dispara el clic que cambia la dirección. Y están los imponderables además. Entonces, por ejemplo, tú ahorita dices, si no se hace nada, esto va a un choque de trenes. Y ese choque de trenes significaría la destrucción probablemente de los 2 trenes, no de uno. Porque en un choque de frente, en los 2 trenes, ninguno de los 2 va a rodar. Y el que se queda sin tren es la gente. No se queda sin tren Maduro y Guaidó. No, se queda sin tren tú, Tirimundache, como se quedó sin tren Haití, como se quedó sin tren Libia, como se quedó sin tren Zimbabue. Es decir, tú haces eso y tú no tienes una ganancia. ¿Y cómo evitar ese choque de trenes entonces? Y ahí viene entonces el tema. El tema es básicamente cómo tú logras que esto termine antes. Y la verdad es que probablemente la única manera de que eso ocurra, algunos creen que eso ocurre simplemente porque, bueno, no, espérate, hay un tren más fuerte, superior, que es la invasión militar. Y entonces vienen los Marines, antes de que pase nada, sacan al gobierno del poder, y esto es una historia como Panamá, donde se sacaron a Noriega, rescataron la democracia y se resolvió el problema. Eso es un escenario. Bueno, en Panamá tuvieron ese escenario, pero aquí hay algunas complicaciones con respecto a Panamá. O sea, estás hablando de 30 millones de personas, no estás hablando de 3. Estás hablando de unas fuerzas armadas que tienen plata y poder, y que si tú le amenazas
con su destrucción futura, las puedes convertir en kamikazes, como se convirtieron en kamikazes las guerrillas colombianas, o como se convirtieron en kamikazes las luchas en Libia, en Irak, donde tú sacaste a los tipos, sí, e incluso en aquellos casos mataste al tipo. ¿Y qué dejaste? Unos países destruidos. Por ahí un oyente decía que este es el único país donde hay 2 gobiernos. No, en Libia hay 3, incluyendo uno en Naciones Unidas que tiene que despachar desde la oficina. Es decir, porque no puede ni siquiera salir al territorio. Es decir, hay N casos de ese proceso. Que esto, no, ave de mal agüero. No, pana. Tienes que entender los riesgos para tomar decisiones, porque no es tan simple como agarrar un tweet y decir, no, la única manera es sacarlo por la fuerza. Sí, y tú estás de frente, estás adelante del que va con la guerra y los fusiles a enfrentarse contra el ejército que tiene armas mucho más fuertes que las tuyas. No, pero vienen los Marines. Ok, si vienen los Marines y sacan al gobierno, tú me explicas qué viene después. ¿A dónde van esos tipos que tienen armas y plata? ¿A dónde van los colectivos? O sea, que se van a sentir amenazados con el gobierno nuevo. ¿A dónde van los planes de las cárceles? Que pueden ser soltados para seguir controlando territorios. Es decir, todo eso son preguntas para el post. Es decir, son las preguntas para, no la invasión. O sea, yo no tengo ninguna duda de que si viene una fuerza gigante, americana o marciana, puede controlar el poder. El problema es qué pasa después, como en Libia. Pero fíjate, y con esto vamos cerrando. Francisco Rodríguez pregunta, entonces, dice lo siguiente. Pregúntale al invitado entonces, ¿cómo ve el desenlace de todo esto? Yo no sé cuál es el desenlace porque los escenarios están vivos. Desde el escenario terrible de un país devastado que termina como Haití y a un ritmo brutal de caída en su capacidad productiva y que después no nos va a servir el Fondo Monetario Internacional, no va a servir solo la Cruz Roja. Sí, porque no tenemos nada para producir si nosotros permitimos que el país siga así y destruya toda su capacidad productiva y toda su infraestructura, porque no se va a caer la luz como se cayó aquí, poquito, sino que se va a caer todos los días y que va a ser imposible de controlar si nosotros no resolvemos el problema. Ahora, ¿sanciones tumban gobierno? Las sanciones generan presiones de negociación, es decir, generan el aumento del poder de negociación de la oposición porque el gobierno también quiere resolverlo, o sea, quiere salir de ahí porque le está quitando el oxígeno. Pero si tú no negocias, al final la sanción no produce el cambio. Lo que produce es la destrucción final. O sea, la crisis en Venezuela no es culpa de las sanciones, es culpa del modelo económico primitivo de control e intervencionismo oficial. Pero las sanciones, si no resuelven el problema político, van a empeorar la crisis económica. Finalmente dice Leo por aquí, difiero de la posición de Luis Vicente León, hay que darle tiempo a Guaidó, todos tenemos fe en sus avances y gallardía. Quienes lo critican formaron parte del chavismo en sus inicios y puede que aún les quede su corazoncito. Para nada. Primero, bueno, no es mi caso porque nunca he formado parte del chavismo y además no es una crítica. Estamos describiendo las fuerzas y debilidades porque tienes que describirlas para poder dar de alguna manera ideas para resolver el problema. Yo creo, y esto no importa cuántos tweets aparezcan después diciendo de todo, es decir, yo creo que la solución al problema en Venezuela como en cualquier parte del mundo, como lo fue en Chile, como lo fue en Sudáfrica, como lo fue en España, como lo fue en Nicaragua en su momento, es decir, no hay forma que no pase por una negociación política. La negociación política no es sentarse entre panas a hablar y a dialogar, es cómo vas a poner sobre la mesa cosas que tú quieres y que tú necesitas y las vas a intercambiar y probablemente exigirá participaciones de todos en el futuro. No se trata de un conflicto existencial, se trata de cómo reconstruimos el país y todos van a tener que participar. Yo no sé si tú tienes brújula, pero si necesitas una te recomiendo la de Julio César Pineda, que ya viene con brújula internacional. Claro, bueno, queridos amigos, hemos tenido interrupción del servicio de luz de electricidad. Gracias, Luis Vicente, por venir. De electricidad en varios estados, 2 estados, Zulia, Lara, Nueva Esparta, Aragua, Anzoátegui, con fallas parciales, Mérida, Miranda, Carabobo, también Caracas y también reportan de Sucre. Bueno, por eso tuvimos esa pequeña interrupción, pero bueno, esta noche los invitamos a que vean la reposición de Vladimir a la 1 a las 10:30 y ahora quédense con Julio César Pineda, el hombre de la brújula. Gracias, Luis Vicente. Gracias a ti. Queda mucha tela por cortar. Será entonces hasta mañana.